Bueno, en la clase anterior han hecho con la doctora lo relacionado con las hormonas, genitales, hormonas masculinas y hormonas femeninas, y aparte de las hormonas femeninas han visto la parte del anticonceptivos orales, y aparte de eso también han visto las reacciones adversas de los estrógenos, de los progestágenos, de los inhibidores de la progesterona, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver la otra parte que es la farmacología uterina, y vamos a enfocarnos en lo que es la estimulantes e inhibidores de la motilidad uterina. O sea, hay dos áreas. Uno, ¿qué fármacos son los que incrementan la motilidad? ¿Y qué fármacos son los que inhiben o relajan la musculatura del útero? La implicancia y la importancia de cada uno de ellos es bastante alta, porque resulta que a veces hay partos prolongados, no hay buena contractura y necesitan ya para dar eh, a luz, necesitan buenas contracciones, entonces hay que utilizar fármacos que estimulan la contracción uterina. O a veces hay contracciones prematuras antes del alumbramiento, antes del parto, o sea, en los tercer o cuarto mes, entonces hay que utilizar los inhibidores. Pero ¿cómo se norma? Vamos a hablar lo relacionado con la fisiología de la motilidad uterina. Lógicamente, el foco principal está en la musculatura, capa muscular del útero, que puede contraerse, como todo músculo, puede contraerse o puede relajarse. Y lógicamente, acá hay dos situaciones de importancia, uno durante el parto y otra durante el embarazo. No, pues si en el embarazo hay contracturas, prácticamente pueden haber problemas de parto prematuro, abortos, etcétera. Y si no hay contracturas y prácticamente ya se pasó la fecha, entonces, importante en el embarazo y en el parto desde el punto de vista científico. Lógicamente, la contracción del miometrio es iniciada por una actividad eléctrica que provoca sobre todo la apertura de canales de calcio. El calcio es fundamental para la contractura de todos los músculos. Prácticamente ¿qué es lo que contiene el músculo? Digamos, cómo se modula. Por ejemplo, hay un marcapaso y que ve donde está modificado por hormonas, factores parácrinos y entorno extracelular. Durante el embarazo, prácticamente hay una relajación del útero, predominantemente por la progesterona. Y lógicamente, cuando ya va a haber parto, se vuelve más evidente durante ya el parto. La- las, los, ¿qué estructuras intervienen en la motilidad uterina? Los canales iónicos, que son incluyendo canales de sodio, potasio y calcio, juegan un papel importante en la excitabilidad y contractura del miometrio. Pero estos canales, digamos, de sodio, calcio y potasio, son modulados por hormonas como la oxitocina, el estrógeno, progesterona, así como las prostaglandinas locales. En términos generales, ¿quiénes intervienen en la motilidad uterina? Las hormonas, progestógenos y estrógenos. Los progestógenos producen relajación muscular y los estrógenos producen contracción muscular. ¿Qué hormonas también modulan? La oxitocina. Y que además de eso, del, ¿quiénes regulan las prostaglandinas locales que actúan sobre los canales de sodio, potasio y calcio? Entonces, ya hemos mencionado en forma la anatomía y fisiología prácticamente de la motilidad uterina. Durante el ciclo menstrual, el miometrio también exhibe actividad peristáltica continua, que es importante para el transporte del esperma e implantación del embrión, justamente en el ciclo menstrual. La progesterona desempeña un papel para manejar la quiescencia, o sea, la relajación uterina durante el embarazo, y su disminución es un factor importante al iniciador del parto.
podemos ver acá que quienes actúan, digamos, hemos dicho, los receptores autonómicos, receptor alfa 1 y beta 2 adrenérgicos. ¿Qué hacen los alfa 1 adrenérgicos en el útero? Contracción uterina. ¿Y qué hacen los beta 2 adrenérgicos? Que ya lo conocen, que los beta 2 quedan en dónde? En los bronquios, quedan en el útero y quedan en los vasos sanguíneos profundos. ¿Y qué produce? Relajación muscular. Entonces, mire cómo se va modulando. Regulación endocrina. Los progestágenos que producen relajación uterina y los estrógenos que producen contracción. Y los autócrinos, o sea, las hormonas locales, las prostaglandinas la oxitocina, que es una hormona también, ¿no? Estos intervienen en la motilidad uterina que ya hemos visto también en la lámina anterior. De ese contexto, ¿cómo? ¿Quiénes estimulan el útero? La oxitocina, la ergometrina, análogos de prostaglandina, que ya tratándose de medicamentos en forma, digamos, exógena. La motilidad uterina varía durante las diferentes fases del ciclo menstrual y durante el embarazo. Ahí las células endometriales del fondo actúan como marcapaso y lógicamente se está regulada por hormonas sexuales. La motilidad uterina, digamos, los movimientos uterinos disminuyen al inicio del embarazo. Hay regulación, al final de la gestación vuelven a aparecer y aumenta su fuerza y frecuencia. Ya esto lo hemos mencionado en las láminas anteriores. La regulación autonómica, alfa 1 produce contracción, beta 2 relajación. Los mediadores autócrinos, las prostaglandinas, oxitocina. La progesterona induce efecto inhibitorio y los estrógenos producen contracción uterina. Los oxitóxicos, la oxitocina, los alcaloides derivados de colesterol centeno, la ergometrina y análogos de prostaglandina. Entonces, estos son fármacos que actúan a este nivel, o sea, los fármacos que actúan a este nivel para producir contracción, que son entonces la oxitocina, que generalmente la oxitocina sí se utiliza para trabajo en parto, pero la ergometrina no se utiliza para trabajo en parto, sino se utiliza para disminuir el sangrado postparto. Los análogos de prostaglandina, dinoprostona y dinopros, que generalmente producen contracción uterina, también utilizan para trabajo parto, pero también tienen otras indicaciones que no están aprobadas, digamos, desde el punto de vista ético. ¿Cuáles son los grupos farmacológicos? Siempre es bueno que ustedes se acostumbren desde ahora, cuando lleven otros cursos, cuando hablen ya empiecen a hacer terapéutica, vean primero la farmacoterapia, los grupos. Después de los grupos ya escogen los medicamentos. Por ejemplo, ya ustedes vieron fueron hipertensión arterial. ¿Cuáles son los grupos? Inhibidores de angiotensina. ¿Cuántos hay? Todos los sartán. Entonces, es necesario. Entonces, los que contraen útero son la oxitocina, que son la oxitocina que existe como estrógeno, análogos de la oxitocina, que es la carbetocina, las prostaglandinas como el misoprostol y la dinoprostona, que son prostaglandinas, y los ergóticos, que son la ergometrina. Estos son los uterotónicos, los que producen contracción uterina. Los relajantes, que también se les denominan tocolíticos, antagonistas de los receptores de oxitocina, el atosiban, inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, como son los AINES, inhibidores de los canales, bloqueadores de canales de calcio, como el nifedipino especialmente, y de las prostaglandinas, la indometacina, pero hay que tener en cuenta que justamente como tocolíticos, la indometacina tiene muy buenos efectos, como AINE para cuando hay, digamos, para relajar el útero. Sin embargo, digamos, no se le puede dar durante todo el embarazo.
Creo que es hasta las 32 semanas prácticamente que se le puede dar, porque por encima de las 32 semanas va a producir encierro del ductus arterioso y eso es muy riesgoso para el feto. Bloqueadores de canales de calcio también es otro de los que más se utilizan justamente son estos inhibidores de síntesis de prostaglandina, bloqueador de canales de calcio, agentes beta simpáticos como la ritodrina y la isosuprina que no han demostrado mucho, pero también se utiliza. Sulfato de magnesio, lógicamente, ¿cómo actúa el sulfato de magnesio? Inhibiendo digamos, la entrada de calcio al músculo. Se puede haber una combinación de los diferentes para mejorar la eficacia del tratamiento. Puede haber combinaciones de todo. Entonces acá, entonces dentro de ya desde el punto de vista de la farmacología, de la motilidad uterina, farmacología ya, o sea, no los grupos farmacológicos, sino ya los fármacos en sí. ¿Cuáles son los agentes principales? Oxitocina, las prostaglandinas y agonistas de receptores muscarínicos y serotonínicos. La oxitocina generalmente aumenta ¿cómo actúa? Aumenta la concentración del calcio intracelular. Entonces, la concentración de oxitocina en el miometrio aumenta significativa durante el embarazo, por eso es alcanzando su máximo al inicio del trabajo parto. ¿Para qué se usa la oxitocina? Para inducir el trabajo de parto y controlar el sangrado postparto. Ahora, las prostaglandinas, generalmente la PGI2 y la PGA2, F2 alfa, también son muy importantes en la regulación de la contracción uterina. Generalmente producen contracciones o relajaciones del miometrio dependiendo de la concentración de receptor. ¿Para qué se usan clínicamente las prostaglandinas? ¿Para inducir el parto o para el manejo de abortos incompletos o inevitables? O sea, ojo, no estamos diciendo como abortivo, porque algunos lo utilizan como abortivo. Lo utilizan solo como abortivo previa junta médica, cuando hay lo que se llama, digamos, un parto complicado, un parto que, digamos, donde corre el riesgo de vida la mamá y también el feto. Entonces, ahí viene el problema. Solo en esos casos puede que hacer una junta médica previa. Entonces, pero se utiliza para el manejo de abortos incompletos o inevitables, ya, pues prácticamente ahí se puede usar para incrementar la concentración. Los agonistas de receptores muscarínicos como el carbacol pueden producir contracciones uterinas. Lógicamente, pero estos se pueden utilizar asociados generalmente. Además, la serotonina, además, estimula la contracción del miometrio a través de la activación de receptores 5-HT2. La investigación ha demostrado que los agonistas de estos receptores inducen contracciones uterinas significativas. Esto está prácticamente una hipótesis bastante favorable, pero que está en plena demostración para que se defina de una vez si es aprobado. En resumen, la contracción uterina es regulada por hormonas y neurotransmisores que actúan sobre receptores específicos del biometrio que hemos visto. La oxitocina, las prostaglandinas son los agentes más comúnmente utilizados en la práctica clínica para inducir, controlar contracciones uterinas, mientras que otros mediadores como agonistas muscarínicos también juegan roles importantes en la modulación de la actividad uterina. Los relajantes tienen los agonistas beta adrenérgicos, lógicamente, especialmente en el contexto de parto prematuro, para inhibir las contracciones. ¿Para qué se utilizan? En el contexto de parto prematuro.
la capacidad para relajar el músculo. Agonistas beta-adrenérgicos actúan principalmente sobre receptores beta-2 adrenérgicos. Prácticamente se ha demostrado ser un agonista selectivo de los receptores beta-2. Los agonistas de receptores beta-3, que también se está utilizando actualmente el mirabrigón, agonistas beta-3, porque relaja la musculatura a nivel vesical, en caso de, se está utilizando también hipertrofia benigna prostática, pero acá se está utilizando como relajante muscular, agonistas beta-3, aunque menos comunes los agonistas de receptores también han mostrado potencial como tocolítico. Otros mecanismos, también la fenilefrina puede sufrir contracciones, además el fenantreno ha demostrado reducir las contracciones. Pero lo que más importa es las beta-adrenérgicos y los agonistas receptores beta-3, que vamos a ver luego ya. En esta lámina podemos saber lógicamente, el ingreso de calcio en la musculatura va a producir esto, la sinasa de la cadena ligera de miosina. Esta es prácticamente. Entonces, donde la contracción está dada por el calcio. ¿Dónde actúa la ergotamina? No actúa a nivel de calcio, actúa en la célula endometrial. Y también actúa, digamos, a través de las prostaglandinas, de la fosfolipasa C, y lógicamente también incrementando calcio. Las prostaglandinas, los análogos sintéticos de las prostaglandinas a nivel de la ácido de la prostaglandina F2, la máxima, que es derivado del ácido araquidónico, y también indirectamente va a incrementar el calcio. Por eso produce. ¿Cuál es el agonista? La carbetoxina. Entonces, en el trabajo de parto, los estrógenos dilata el cuello uterino, estiramiento vaginal. Lógicamente, y bueno, vamos a ver acá cómo actúa la oxitocina a nivel de ya como qué estímulos que requiere para que se libere la oxitocina. Estimulación del cervix uterino, o sea, el cuello uterino y la vagina, y la succión del pezón, o sea, en todo caso, sus efectos son contractura muscular y secreción láctea. Entonces, ¿cómo actúa la oxitocina? Según el receptor acoplado a proteína G, activa canales de calcio, contracción del miometrio, aumenta la producción local de prostaglandinas. Esta acción es dependiente de estrógenos. En el posparto, estimula el músculo liso del segmento superior del útero, causando contracciones rítmicas, contracción de los vasos sanguíneos y disminución del flujo sanguíneo uterino. Además, por contraer además las células mioepiteliales perialveolares mamarias, favorece la salida de la secreción láctea. Podemos ver acá entonces la vasopresina, bueno, la oxitocina. En dosis altas van a producir efecto antidiurético, pero ahora no en las dosis estandarizadas para contracción uterina como citóxico, contracción uterina para expulsar el feto. Y a nivel de las mamas para mejorar digamos, la secreción láctea. Ya hemos visto la oxitocina actúa por medio de la activación de receptores acoplados a proteína G. También aumenta, y esto ya lo hemos visto en la lámina anterior, aumenta la producción de prostaglandinas. ¿Para qué se usa la oxitocina? Inducción de parto y mantenimiento, también para hemorragia postparto. Efectos adversos. Pueden haber problemas a nivel cardiovascular, puede haber hipotensión y taquicardia, isquemia miocárdica, dosis altas. Debido a su similitud estructural con la hormona antidiurética, la dosis alta puede tener efectos antidiuréticos. La oxitocina puede causar rotura uterina, por ello no debe usarse después de una cirugía uterina o si existen signos de sufrimiento fetal. Lógicamente, después de una cirugía uterina no puede usar
Edema porque pueden haber rotura, pueden haber problemas serios. Se absorbe bien, o sea, días de administración generalmente no se absorbe por vía oral y vías de administración parenteral, vía endovenosa, puede haber intranasal, sublingual, las dosis, el metabolismo hepático. Lógicamente, las reacciones adversas puede haber intoxicación hídrica con dosis altas, puede haber taquicistolia, hipertonía, síndrome de estipulación uterina, rotura uterina. Las indicaciones terapéuticas ya hemos visto: inductor del trabajo de parto, acentuación del trabajo de parto, en alumbramiento, prevención, manejo de hemorragia postparto, dificultad en la eyección láctea, lógicamente, ahí se aplica intranasal. Entonces, la carbetoxina, que es un análogo de oxitocina, se utiliza para prevención y manejo de la atonía uterina y la hemorragia postparto luego de cesárea. O sea, no se usa la oxitocina, pero sí se utiliza la carbotoxina. ¿Cuándo se ha utilizado la anestesia epidural lo requiere? La ergometrina produce contracción directa en la musculatura liso uterino. También actúa. ¿Cómo produce contracción directa en la musculatura uterina? Es actuando, siendo un agonista de los receptores de serotonina 5-HT2A, es un agonista, y alfa-adrenérgico, acoplado a proteína G. Su administración puede ser por vía oral, intramuscular, intravenosa. Solamente su uso es para el tratamiento de hemorragia postparto y posaborto. Y acá hay un aspecto importante. Cuando hablamos la vez pasada sobre analgésicos opioides, vimos que los opioides actúan a nivel de la zona quimiorreceptora del vómito y liberan a dopamina, y procesos que producen los opioides producen vómito. Entonces, acá tenemos otros. La ergotamina también libera dopamina, actuando en la zona gatillo. Entonces, si yo tengo paciente que tiene vómitos y ha recibido metilergometría, ¿cuál es el tratamiento para los vómitos? Tengo que darle un bloqueador dopaminérgico. Lo mismo para el paciente que recibe opioides y produce vómitos. Interacciones con dopamina, bloqueadores beta-adrenérgicos. No debe emplearse por tiempo prolongado, usar con precaución en pacientes con enfermedad renal, hepática, cardíacas. O sea, no hay contraindicado en embarazo, trabajo de parto, amenaza de aborto, preeclampsia, eclampsia, está contraindicado. Y enfermedad vascular obliterante, está contraindicado la ergometrina. Las prostaglandinas, que son otro de los grupos que producen contracción uterina, tiene el misoprostol, que puede venir por vía vaginal, regula transporte de calcio, contrae el músculo uterino, o sea, lógicamente el misoprostol. Las indicaciones: controla la hemorragia postparto, reblandece el cuello uterino, uterino, termina el embarazo, aborto frustro, feto muerto, retenido, mola y artiforme. Prácticamente esto de terminar el embarazo solamente en estas situaciones, cuando hay un aborto frustro o hay un feto muerto. Lo otro es utilizar para terminar un embarazo cuando hay como le llaman, embarazo, digamos, complicado, con problemas digamos, de compromiso de vida de la paciente, de continuar el embarazo. En esos casos, pues tiene que ser previa junta médica. Pero estas son las indicaciones de del misoprostol: terminar embarazo, aborto frustro, feto muerto, retenido, muere latiforme. Y controla la hemorragia postparto también, y también para en el caso de que para modular trabajo también. Inducción de trabajo y parto y maduración cervical. O sea, estas son las indicaciones del misoprostol: para inducción de trabajo y parto, para controlar hemorragia postparto, terminar el embarazo en caso de aborto brusco o feto muerto.
Dentro de la PG, la fármaco aumenta el tono a los 8 minutos, efecto máximo a los 26 minutos. Se elimina por leche materna hasta 5 días después de la última dosis. Por vía vaginal, biodisponibilidad es mucho mejor que la vía oral. Se elimina por orina. La eficacia de la prostaglandina, del misoprostol, disminución de la mortalidad asociada a aborto. Lo que pasa es que la mayor parte de abortos, o sea, por mola retenida, por aborto frustro, generalmente a veces lo hacen con legrado uterino el incremento, el riesgo es, en la actualidad se está utilizando, pero solo en esos casos. Ahora, menor incidencia de inducciones fallidas en el embarazo a término y reducción de cesáreas, porque también es otro problema. El cirujano cuando ve que hay problemas ya que no hay buenas contracciones a sala ya intervención cesárea. Se utiliza la prostaglandinas como una buena alternativa y con eso se evita las cesáreas también. Uso restringido por ser considerado como abortivo. La Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia han definido su uso solo para inducción de parto, interrupción de embarazo con feto muerto, tratamiento, aborto incompleto, prevención y manejo de hemorragia postparto, solo para eso. Ayer una de sus compañeras hicieron una pregunta. La indicación es, o sea, algunos refieren que el misoprostol asociado con mifepristona, que es un antagonista de los corticoides y de la progesterona también, prácticamente puede mejorar digamos, la eficacia de estos fármacos. Sobre eso hay bastantes artículos, pero hay bastantes controversias. Algunos dicen que no, otros que sí. Las reacciones adversas de la prostaglandina, diarreas, dolor abdominal, vómitos, esto ya hemos visto, lo hemos visto en láminas anteriores. Estimular ruptura uterina puede ser complicaciones graves, tanto maternas como fetales, hemorragia. Entonces, si le dan sin indicación precisa, sin junta médica para terminar abortos, dicen, bueno, para terminar el parto, cuando una chiquita embarazada ahí no tiene y bueno, no tiene indicación para un aborto, puede tener complicaciones graves. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eventos adversos menos frecuentes, embolia de líquido amniótico, desprendimiento prematuro de placenta, hemorragia por parte. Es teratogénico en menos del 1% de los expuestos. Hay el carbopros, trometamina, uso hospitalario de meditación intramuscular en la hemorragia postparto nomás es el carbopros, es un antagonista de la análogo metilado de la prostaglandina. Es el carbopros. Es los relajantes uterinos. Ahora, entonces ya hemos visto los uterotónicos. Ahora vemos los relajantes uterinos. Los generalmente son agonistas de receptores beta 2. Los que acá actualmente no hay medicamentos aprobados por la FDA como relajación uterina. Se usa lo que se llama el uso off-label. ¿Qué significa uso off-label? Significa fuera de etiqueta. ¿Y qué significa fuera de etiqueta? Que no está aprobado por ninguna agencia reguladora para su uso, porque las agencias regulan los agonistas para tal situación, para asma, para tal, pero no lo han aprobado para eso. Probablemente faltan estos datos, pero en el uso label, como lo usan frecuentemente, en Latinoamérica hay muchos medicamentos que se usan uso label porque las empresas un poco que promocionan su producto dicen, no, pero eso no está aprobado, pero a tal médico le ha ido bien y a veces tienen resultados. Bueno, pero lo importante es que ustedes se acostumbren desde ahora
a manejar con medicina basada en evidencias. Si no tienen evidencias, mejor no usarlo. Yo hago hasta la fecha hago lo mismo. Casi nunca, o sea, si tengo alguna dificultad, me pongo a leerlo de nuevo. O sea, la terbutalina y salbutamol no han mostrado efectividad en varios metaanálisis. O sea, no es que no produzcan relajación uterina, sí producen relajación uterina, pero no han mostrado efectividad en reducir la morbilidad y mortalidad perinatal. O sea, igualito relajan el útero, pero el porcentaje de muertos y de la mortalidad perinatal es casi lo mismo. Entonces, por eso no, por lo que se cuestiona su uso actual para tal indicación. Primero, la FDA lo aprobó en 1997, después y antes de eso había retirado el fabricante por RAM maternos potencialmente mortales, arritmias cardíacas y edema pulmonar. Por esto fue retirado. Entonces, agonistas de receptores beta 2 no están muy bien, producen relajación muscular, pero digamos para disminuir mortalidad. Los bloqueadores de canales de calcio, especialmente se ha demostrado como representativo, tiene el nifedipino. No significa, no hay mucha experiencia con otros bloqueadores de canales de calcio, porque inclusive tienen bloqueadores de calcio, algunos actúan a nivel cardíaco, preferentemente otros a nivel vascular, y en este caso esto a nivel muscular, pero disminuye la cantidad de calcio intracelular y relaja el músculo uterino. ¿Qué es lo que produce esto? Aparte de, ¿qué hace? Retarda el nacimiento. Cuando hay contracturas prematuras, retarda el nacimiento hasta 7 días. Bueno, o sea, prolonga el parto por 7 días. ¿Y qué efectos obtiene en el feto? Disminuye el distrés respiratorio del recién nacido. Eso es bueno. Disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante que también se presenta en los prematuros recién nacidos. Disminuye la hemorragia intraventricular cerebral y disminuye la ictericia neonatal. Entonces, los bloqueadores de canales de calcio, si bien es cierto que prolongan solo 7 días, pero disminuyen el riesgo de estrés respiratorio, enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular y disminuye el riesgo de ictericia neonatal. Considerando como tocolítico de elección, algunos han utilizado bajas dosis de nifedipino y asociados a adrenérgicos, mejoran la relajación muscular y menos reacciones adversas. Bueno, algunos han demostrado esto. Otros de los grupos generadores de óxido nítrico, relajación directa de las fibras del endometrio, como hacen han demostrado algún efecto benéfico en el manejo del trabajo de parto. La nitroglicerina relaja directamente las fibras del endometrio, que también se está utilizando. Luego vemos acá, y acá tienen los donadores de óxido nítrico, relajan a este nivel y ya disminuye la producción de este complejo. En cambio, los agonistas B, al contrario. Luego tiene entonces la relajación. Los inhibidores de COX, o sea, la indometacina, inhiben a las prostaglandinas y lógicamente inhiben la adaptación de calcio, producen relajación muscular. Los antagonistas de conductos de calcio, el sulfato y magnesio, antagonista de los conductos, inhibe el ingreso de calcio. El sulfato y magnesio también, lógicamente. Antagonistas de los receptores de oxitocina, entonces inhiben a la oxitocina. Atosiban. El atosiban es el que no ha producido ese es un antagonista de la oxitocina. Entonces, y acá tenemos en el cuadro ya incremento de los nucleótidos, la relajación es incremento de nucleótidos cíclicos. Inhibición del ingreso de calcio, antagonistas de los conductos de calcio, sulfato de magnesio.
Esto. Reducción de la movilización del calcio. Antagonistas de la activación de calcio vía esta vía, por reducción de la producción de agonistas a este nivel de la prostaglandina. Aumento del CAMP, agonistas de andrógeno beta 2 que activan donadores de óxido nítrico. Lógicamente, entonces, estos son todos los grupos que se utilizan para como tocolíticos. El sulfato de magnesio, hay una hiperpolarización de la membrana plasmática, reduciendo el ingreso de calcio a las células durante la despolarización. Pero en estudios de metaanálisis no han demostrado prolongación del embarazo ni reducción de la mortalidad neonatales, por lo que no existe evidencia suficiente como tocolítico, o sea, casi al igual que los beta 2 agonistas. Se ha evidenciado beneficio neuroprotector de su uso en inminencia de parto prematuro al disminuir la incidencia de parálisis cerebral neonatal por más de 48 horas. Bueno, esta es otra. Inhibidores de la ciclooxigenasa son selectivos, disminuyen el riesgo de parto pretérmino al prolongar hasta 3.5 semanas, o sea, 21 días. La nifedipino, antagonista canales de calcio, hasta 7 días. Estos son 21 días. Y aumentar el peso del feto hasta 716 gramos, más de medio kilo. Se considera terapia de primera elección en casos de amenaza y trabajo de parto pretérmino, en amenaza de parto o trabajo de parto pretérmino, con embarazos menores, ya mencionamos, a 32 semanas. ¿Por qué? Porque después de las 32 semanas se cierra el ducto arterioso cuando se usan en gestantes entre 32 y 34 semanas. Puede producir oligoamnios, hipertensión pulmonar fetal, enterocolitis necrotizante, hemorragias intraventricular, anomalía cardíaca, renales, pulmonares. O sea, estas son las reacciones adversas que pueden producir esto cuando uno utiliza después de las 32 semanas. Pero antes de las 32 semanas, inclusive incrementa el peso y prolonga hasta 3 semanas y media. Antagonistas de oxitocina, bloqueo competitivo con el receptor. Para lograr el embarazo, reducir síndrome de estrés respiratorio neonatal, disminuir la mortalidad. También se utiliza esto, aunque hay estudios que han puesto en duda estos beneficios, por eso que la FDA no lo ha aprobado. La progesterona suprime la contractibilidad uterina al inhibir la producción de citoquinas proinflamatorias. Se utiliza en prevención de parto pretérmino en pacientes con riesgo elevado. Entonces, también es otra alternativa. Y acá tienen ya un resumen. Los beta 2 agonistas, la ritodrina, la terbutalina, facilita el relajamiento del útero, pero los efectos, falta de beneficio a largo plazo, pero pueden haber efectos secundarios, más bien arritmias cardíacas, alteraciones electrolíticos, edema pulmonar. Por esta razón es que se ha cuestionado su uso. El óxido nítrico, potente vasodilatador. El uso intravenoso requerido por obtener grado deseado de relajación es extremadamente variable. Puede estar acompañado de hipotensión. La nitroglicerina, ya hemos dicho, los donadores de óxido nítrico, que es importante, también se utiliza. Aumento del GAMP cíclico. Isoformas de prostaglandina. Inhibidores de la ciclooxigenasa, la indometacina, inhibidor de COX-2 no específico. El uso debe restringirse a 32 semanas. Lógicamente, disminución. Estos tratamientos también tienen efectos secundarios como úlcera gástrica, recurrencia de asma, etcétera, etcétera. Bueno, pero hay que ver beneficio-riesgo. Antagonista de los receptores de oxitocina, la tosiban. Posibles problemas fetales si se usa antes de las 28 semanas. Falta de eficacia a largo plazo. Bloqueadores de canales de calcio. Le hemos mencionado. Como vasodilatador periférico puede producir síntomas como náuseas, sofocos, hipotensión, falta de eficacia también a largo plazo. Sulfato en magnesio no ha sido completamente delineado su eficacia. Es probable que compita con calcio, hemos dicho. Los efectos secundarios incluyen diaforesis, falta de eficacia también a largo plazo.
Y con eso estamos terminando. Ahora vamos a ver el otro tema que son las farmacologías de las hormonas tiroideas. 3 minutos para poder empezar. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermanito? ¿Qué tal? Qué gusto. Bienvenido, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? De acá bien, más o menos estoy en clase, pero ahorita tengo 3 minutos para de relax. Sí, o sea, ¿qué parece que empata? Lo que pasa es que es bien riesgoso. ¿Cómo vas a recibir esa cantidad? En el banco, ni dónde comprar, te asaltan ahí mismo. Entonces ese es otro problema. Lo otro es que es un lavado. Entonces ahora iba a dar él si lo compra de otra forma, pero porque él tenía parte. Pero, pero si lo compra de otra forma, ya se verá. Después de ahí yo te voy a llamar porque tengo algunas otras dudas. ¿Ya? Pero primero que se decida. ¿Cómo? Ya, en la tarde, ¿no?
La noche te llamo. Pero hermano, soy gracias para conversar, quiero conversar fuerte, algo tranquilo contigo. Chao, hermano. Ya. Gracias por todo, ¿ah? No, eso. Bueno, vamos a avanzar un poco sobre lo que son las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, ya ustedes conocen por fisiología, también en parte bioquímica. Entonces, las hormonas tiroideas son importantes para el desarrollo, desde el desarrollo fetal. Tienen compromiso, tienen acciones a nivel metabolismo, a nivel cardiovascular, a todo nivel, a nivel del metabolismo basal. Son importantes para el mantenimiento y desarrollo del organismo y para ciertas funciones. Pero la importancia de las hormonas tiroideas desde el punto de vista farmacológico es ahí que hay dos patologías. Uno es el hipotiroidismo y el otro es el hipertiroidismo. Entonces, en el hipertiroidismo hay que dar fármacos que inhiben la síntesis de las tiroides y en el hipotiroidismo dar fármacos que incrementan la T4 y la T3 especialmente. Vamos a ver cuáles son los objetivos de la clase. Es esto, definir la función de las hormonas tiroideas, identificar los procesos de síntesis de hormonas tiroideas, describir las patologías de las hormonas tiroideas, que hemos dicho es el hiper o el hipotiroidismo. Después, definir los fármacos que afectan las hormonas tiroideas. Hay fármacos que afectan las hormonas tiroideas. Desarrollar propiedades farmacológicas de los medicamentos que se usan en el tratamiento del hiper y del hipotiroidismo. Lógicamente, esta es la parte fundamental para nosotros en este momento. Fármacos que tienen mecanismos de acción, farmacocinética, farmacodinámica, interacciones terapéuticas, RAM, interacciones medicamentosas. Generalmente la farmacología básica va hacia esto. Sin embargo, nosotros nos extendemos un poco más integrando con los otros cursos y además proyectándonos hacia el manejo a la clínica y proyectándonos a la terapéutica. Aunque no es un curso de terapéutica, tampoco estamos haciendo cursos terapéuticos, sino usando los instrumentos necesarios para que ustedes puedan hacer terapéutica. Terapéutica es completamente diferente, pero que usa, lógicamente, los fármacos. O sea, no significa que usted conociendo los fármacos, usted puede hacer un tratamiento, no, se necesitan otras cosas más. Luego, entonces vamos a ver acá, las hormonas tiroideas, hay tres hormonas tiroideas, la T3, la T4, que generalmente, acá tienen los requerimientos de yodo. Estos son, ambas son sintetizadas en las células, en las paredes de los folículos. ¿Para qué es necesario? Ya hemos mencionado las hormonas tiroideas para el crecimiento y desarrollo normales, principalmente en el sistema nervioso central, control del metabolismo energético, control de la frecuencia cardíaca y presión arterial. Lógicamente, esto tiene una regulación, un feedback con la hipófisis y el hipotálamo, al igual que las otras hormonas. Además, hay otra hormona que esta la van a ver con el doctor Okamoto, que es la calcitonina.
que se secretada por las células parafoliculares, interviene en la regulación de calcio plasmático. Tenemos acá que ver la siguiente. ¿Cómo se estimula, cómo se sintetiza en términos generales o de qué depende? Las hormonas tiroideas, la hormona liberadora de tirotrofina del hipotálamo, prácticamente va a la parte anterior de la hipófisis y ahí se libera la hormona estimulante de la tiroides, la TSH. La TSH actúa a nivel de la tiroides y forma la T4 y la T3. Esas T4 y la T3 van a la circulación sanguínea. Y también la T4 generalmente, tanto a nivel hepático como a nivel renal y otros tejidos, se transforma en T3 porque la T3 es la que tiene la actividad, aparte de la T4 que actúa también a nivel intestinal, o sea, se conjuga y se puede eliminar. Entonces, generalmente, cuando hay buena cantidad de hormonas a este nivel, inhibe a la TSH, a la TRH y a la TSH. Entonces, y cuando falta, al contrario, se estimula. En esta es una lámina que representa, o sea, acá por un lado tenemos en este lado el hipertiroidismo, las causas de hipertiroidismo. Y otro, ¿qué factores desencadenan hipertiroidismo? Y otro, las causas de hipotiroidismo, incluyendo medicamentos. O sea, hay un hipertiroidismo mediado por TSH, que generalmente son los adenomas hipoficiarios, productores de TSH, o mutaciones también, ¿no? Hipertiroidismo exógeno y ectópico. ¿Qué se refiere a exógeno? Cuando nos pasamos de dosis. Bueno, sobredosis de levotiroxina o ingestión mediado por gonadotrofina coriónica, estruma ovárico, en algunos casos, o sea, como los ectópicos, algunas patologías como algunas hormonas, la gonadotrofina, el estruma ovárico, cáncer folicular de tiroides metastásico puede producir hipertiroidismo, o sea, que se llama hipertiroidismo ectópico o hipertiroidismo exógeno. Ese es el segundo tipo de hipertiroidismo. El tercero, el yodo de la dieta, es fundamentalmente para la formación de hormona. Otros aniones, si yo doy prácticamente esto estimula la producción de yodo, de tiroides. El hiperaldosteronismo de Graves Basedow, que es el hipotiroidismo, es el autoinmune. Anticuerpos, IgG estimulantes, adenoma, y también adenoma tóxico, bocio multinodular. Entonces, ¿qué es importante esto? Yo les voy a contar solamente dos casos que vimos. Cuando hacía consulta externa, la secretaria me dice, doctor Tangay, por favor, deme permiso, estoy un dolor en el cuello, un dolor muy, muy, muy intenso, me dijo, y quiero que me vea el traumatólogo porque ya no resisto. Pero bueno, como mi conducta como médico es diferente, le digo encantado, pero no se vaya, déjeme ver qué es lo que tiene y de acuerdo ya yo le envío, inclusive le hago una notita si es que necesita el traumatólogo. Pero yo me he acostumbrado desde hace muchos años, desde que empecé la carrera, a hacer un análisis o un examen general casi hacía rapidísimo, o sea, muy rápido, ultra veloz. Le vi en los ojos, le dije que levante el mentón, le palpé la tiroides crecida. ¡Ay! Un dolor. Era una tiroiditis de Kerbai que produce hipertiroidismo. En otro caso, de un infectólogo, un médico, un excelente infectólogo, que trabajaba en una clínica, un policlínico, y se regresa al hospital porque estaba con fiebre, malestar general, dolor de garganta, dice malestar.
Pero, dice ella, pues yo como el infectólogo se hizo diagnóstico de tifoidea, tenía, creo que es una tifoidea, me están haciendo hemocultivo, todo, pero vengo a saludarlo, doctor, porque había sido residente nuestro, vengo a saludarlo y le digo, a ver, mire para arriba. Uy, saltó. A ver, ¡ay! Era una otra tiroiditis. Hay que examinar. Si usted encuentra un nódulo, uno, o encuentra varios nódulos, hay que hacer el estudio para ver si producen, si producen hormonas, están en el exceso, están normal o le falta. Esa es la idea. Luego, desde el punto de vista de hipotiroidismo, tenemos la insuficiencia hipotalámica, el hipotiroidismo terciario en el hipotiroidismo central, insuficiencia hipoficiaria, la somatostatina acá, la dopamina, los glucocorticoides y los retinoides inhiben a la hipótesis también, a la hipófisis. Lógicamente, las altas concentraciones de yodo también produce hipotiroidismo también. El hipotiroidismo primario, causas más frecuentes, la tiroiditis de Hashimoto, que es muy frecuente en damas, casi todas, pues no casi todas, un buen número de damas que están tomando T4 por tiroiditis de Hashimoto. Entonces, ya hemos visto la fisiología, hemos visto ya cuál es sus funciones de las ambas hormonas, cómo entra, cómo actúa. Las hormonas tiroideas entran a las células, se facilita mediante transportadores de membrana. Se unen los receptores hormonas tiroideas en el núcleo celular, lo que activa la transcripción de genes y la síntesis de proteínas. Esto es clave. La regulación de las hormonas se lleva a cabo a través del eje hipotalámico hipoficiario, donde las hormonas estimulantes controlan la síntesis. Esto ya lo hemos visto también. La homeostasis de las hormonas también está influenciada por proteínas de unión al plasma, o sea, las que regulan, o sea, la fracción libre es la que regula todo. Vamos a ver en la otra, acá, tenemos acá cómo se sintetiza la hormona. No lo vamos a leer, ustedes lo van a leer ya con más detenimiento, pero vamos a ver algunos pasos. Esta es la formación de la tiroglobulina. Acá se forma la tiroglobulina. Esta es la célula folicular y este es el coloide. Entonces entra el yodo, esa es la captación del yodo, es conducido por una pendrina hasta el ápex y luego ya se libera el yodo, debe ser oxidado. Y el yodo oxidado, digamos, se produce entonces la iodinación. Esta iodinación se produce con los residuos de tirosina. Y lógicamente, pues, estos residuos hay la conjugación. Si se une dos residuos de tirosina, se usan dos de dos, o sea, la T4, y dos más uno de monotiroxina, T3. Por endocitosis entran a la célula folicular y luego por proteólisis se libera la T4 y la T3 y va hacia la sangre, en términos generales. Entonces, lo van a revisar ustedes ya con más detenimiento. Entonces, acá tenemos las etapas de la captación, ingreso de alcaloide, oxidación, iodidación de la tiroglobulina, conjugación, acoplamiento. Esto todo se llama organificación del yodo. Endocitosis para entrar a la célula folicular, proteólisis, secreción de T4 y T3. Entonces, la TSH estimula todas las etapas excepto la 2, ¿no? Ingreso alcaloides, ¿no? La síntesis de hormonas tiroideas generalmente la síntesis de hormonas tiroideas, secreción de tiroglobulina, miren la cantidad que se segrega, pero 25 miligramos puede ser hidrolizada a 100 microgramos de T4 y se libera cada día.
Ahí la T3, generalmente casi el 80% es producción extratiroidea, o sea, la T3, un 20% se produce en la tiroides y un 80% de la desiodinación de la T4. Estos se unen, algunos se unen a la albúmina, otros a las globulinas, etcétera, etcétera. Vamos a las funciones, entonces ya hemos visto desempeñan funciones fisiológicas cruciales relacionadas con la transcripción del DNA. Esos son de todos los esteroides en realidad y de las hormonas que generalmente actúan a nivel nuclear. Transcripción del ADN y síntesis de proteínas. Estas proteínas difunden al núcleo y se unen a receptores tiroideos en el ADN, activando la transcripción génica y la síntesis de RNA mensajero y proteínas citoplasmáticas. El aumento de la hidrólisis de trifosfato de adenosina y el consumo de oxígeno contribuyen a efectos de hormonas para el metabolismo basal, tasa metabólica y la termogénesis. O sea, ¿quiénes contribuyen con la termogénesis y el metabolismo basal? La hidrólisis del trifosfato de la adenosina. Ya hemos mencionado que la mayor parte de acciones fisiológicas son mediadas por T3. La T3 es más activa metabólicamente que la T4, aunque la T4 tiene una vida media más larga debido a su afinidad por proteínas de unión al suelo. Bueno, en términos de farmacocinética, la absorción de T4 por vía oral varía entre 40 y 80% y se absorbe principalmente en el yeyuno y en el ilium superior. Yeyuno y ilium superior. La absorción de T4 puede aumentar en ayunas y disminuir la presencia en presencia de alimentos y condiciones de mala absorción. La T3, por otro lado, se absorbe casi completamente el 95% de T4. Se prefiere dar la T4 o a veces se le combina, se prefiere. Ojo, la T4 debe darse en ayunas y sin alimento, por lo menos media hora o una hora antes de los alimentos. La unión proteica alta afecta su biodisponibilidad y metabolismo. Solo la fracción libre es activa. De esas hormonas ocurre principalmente a través de los riñones. Su metabolismo incluye desiodinación, conjugación por glucurónidos, sulfatos y excreción por bilis intestino generalmente. El yodo de la economía. El yodo es esencial para la función tiroidea. ¿Cuáles son los alimentos ricos en yodo? Comidas de mar, algas marinas, algas, algunos vegetales, sal de mar contiene algo de yodo. El yodo de la dieta es absorbido como yodado, se distribuye en el fluido extracelular que contiene yodo derivado de la tiroides. Lógicamente, por desionidación extratiroidal de las yodotironinas, es transportado a la tiroides y eliminado por la orina. Acá son las cantidades diarias recomendadas para niños infantes, para niños. Lógicamente que si hay hipotiroidismo en el niño puede haber estos problemas serios en el niño, pues hay que tener mucho cuidado también con las indicaciones, con los requerimientos. En adolescentes, la deficiencia es una deficiencia leve de 50 a 90. Por encima de 90 es normal, de 50 a 90. Moderada de 20 a 50 y severa menos de 20. Si hay menos de 20 es una insuficiencia severa. Deficiencia de yodo, defectos en infantes da lugar a retardo mental y falta de crecimiento. Entonces, la producción de T4 por la tiroides, hemos dicho, 80% es de ionidad, 40 por formato 3, 40 por formato 3 reversa, que es prácticamente que no tiene actividad, y 20% conjugado con glucurónido. La deionidación de T4 a T3 incrementa la actividad biológica. Mayor parte de T3 es producida por deionidación extratiroidea. La unión a las proteínas, acá lo van a revisar, algunas se unen a la albúmina, otras no. ¿Cuáles son las acciones fisiológicas de las hormonas tiroideas? Hemos dicho que intervienen en el crecimiento,
Desarrollo físico y mental normal del feto. Incluye crecimiento lineal de los huesos, crecimiento del cerebro y mielinización normal. En hipotiroidismo, en los lactantes produce cretinismo. ¿Qué hace los efectos, la hormona tiroides? Aumenta el metabolismo basal, aumenta las concentraciones de glucosa en la sangre y la síntesis de ácidos grasos, disminuye el colesterol plasmático y las concentraciones de triglicéridos, inhibe la secreción de hormona liberadora de tirotrofina y la estimulante de la tirosina desde el hipotálamo y la hipófisis respectivamente. En efectos metabólicos aumenta el consumo de oxígeno y la producción de calor. En efectos cardiovasculares, efecto inotropo y cronotropo positivos. Efecto simpático, aumento de receptores beta adrenérgicos en los músculos. Disminuye receptores alfa adrenérgicos en el corazón. Efectos pulmonares, mantiene los estímulos normales de hipoxia y hipercapnia sobre el centro respiratorio. Efectos gastrointestinales, aumenta la motilidad intestinal. Hematológicos, por demanda del oxígeno en el hipertiroidismo, aumentan la producción de eritropoyetina. Efectos esqueléticos, aumento de la remodelación ósea con predominio de la resolución, aumenta de calcio y calciuria, excreción de marcadores de, de resolución ósea. En el efectos neuromusculares, en el hipertiroidismo hay pérdida del tejido muscular, miopatía con creatinuria, cambios en los reflejos osteotendinosos, aumenta la gluconeogénesis, glucogenolisis, etc. Aceleran el recambio metabólico de drogas, aumentan trastornan la ovulación en el hiper como en el hipotiroidismo. Infertilidad, por eso es que a todos los pacientes que no tienen bebés, lo primero que hace es la determinación de hormonas tiroideas. Producen hiperprolactinemia también. Ahora vemos que los fármacos afectan las hormonas tiroideas. Fármacos que inhiben la secreción de TSH, entonces van a producir hipotiroidismo. Dobutamina, dopamina, ocreótido, levodopa, corticoides, metformina. Esto lo hemos visto ya en una lámina anterior. Fármacos que contienen yodo pueden causar hipo o hiper. Por ejemplo, el litio, interferón alfa, interleuquina, inhibidores de proteasas del VIH, o sea, se utiliza como cuando veamos los antirretrovirales, vamos a enfatizar nuevamente estos aspectos. Fármacos que incrementan el metabolismo de T4, los inductores enzimáticos, todos los inductores enzimáticos. Fármacos que intervienen con la absorción de T4. Hemos hecho, hay que dar en ayunas, media hora, una hora antes. Carbonato de calcio, colestiramina, colestipol, inhibidores de bomba de protones, sulfato ferroso, todo estos intervienen la absorción de las hormonas tiroideas. Interacciones, incremento de la TBG con estrógenos, etcétera. Alteración del metabolismo, incremento del metabolismo hepático con inductores enzimáticos y con inhibidores de la tirosinquinasa. Efectos de la función tiroidea en las acciones de la anticoagulación, control de la glucosa, dosis mayores en hipo y menores en hiper. Intolerancia a la glucosa en hipertiroidismo, disminución de la acción de la insulina, la biotransformación, o sea, hasta cierto punto, cierto tipo de resistencia a la insulina. Y acá tienen las pruebas de función tiroidea. ¿Qué es lo que se hace para un paciente que tiene problemas? Se puede tener hipotiroidismo, hipertiroidismo. Tiroxina T4, la T3, si quiere uno le pide T4 libre y T3 libre, y la TSH. Generalmente son las que se pide, a veces ya lo que piden los especialistas ya que cuando quieren ahondar, pueden captación de yodo, etcétera, anticuerpos, todos esos aspectos, gammagrafía, tiroglobulina sérica, calcitonina, pueden pedir. Pero esto es lo importante, ¿qué pasa en el hipotiroidismo? La tiroidina, la T4 está baja y en el hipertiroidismo está alto. ¿Qué pasa con la triodotironina? Puede estar normal en el hipotiroidismo, pero en el hipertiroidismo está alto. ¿Qué pasa con la 4? Las dos, en la T4 y la T libre, las dos están bajas en hipotiroidismo,
pero en el hiper está alto todo. La hormona estimulante en la TSH, en el hipotiroidismo está alto y en el hipertiroidismo está bajo. ¿Cuál es la fisiopatología del hipotiroidismo? Puede ser primario, secundario, terciario, dependiendo del nivel del hipotálamo hipófisis tiroides. El hipotiroidismo primario es la causa más común de tiroiditis autoinmune, que ya hemos mencionado, la tiroiditis de Hashimoto, que se presenta sobre todo en damas, hemos visto. En esta condición, el sistema inmunológico ataca la glándula tiroides. La deficiencia de yodo también puede causar hipotiroidismo. En el hipotiroidismo congénito, las mutaciones genéticas pueden afectar el desarrollo de las glándulas tiroides. El hipotiroidismo también puede producir estrés oxidativo y daño neuronal, especialmente en el hipocampo, que puede contribuir a defectos cognitivos y neurológicos. Además, el hipotiroidismo puede afectar el sistema cardiovascular, causando bradicardia, hipertensión leve, disminución del gasto cardíaco. A través de la deficiencia, hay los mecanismos para hipotiroidismo es autoinmunidad, deficiencias nutricionales, mutaciones genéticas y alteraciones metabólicas y celulares. Tenemos el hipotiroidismo primario, enfermedad de Hashimoto, el hipotiroidismo iatrogénico, exposición a radiación después de tiroidía total, cuando le han sacado todas las tiroides, o también cuando le han dado tratamiento con radioiodo, generalmente al medio año o al año ya están con hipotiroidismo. Ese es el hipotiroidismo primario, el iatrogénico, y el secundario. Es un hipotiroidismo secundario, es por la falla a nivel de la pituitaria. Es poco común puede ser causada por destrucción de la tirotrofina por tumores pituitarios, radiaciones, cirugía pituitaria, necrosis pituitaria postparto, síndrome de Sheehan. Bueno, yo nunca he visto durante toda mi vida, no sé, ustedes van a tener la oportunidad de ver. Trauma o proceso proliferativo de los tumores metastásicos, tuberculosis, pero a nivel secundario, o sea, PETES, las secundarias a nivel alto. Diagnóstico, aumento de TH sérico con hipotiroidismo primario. T4 disminuido, la concentración de T3 a menudo se mantiene. Esto ya lo vimos en la lámina anterior. Anticuerpos antitiroideos, peroxidasa y son usualmente elevados en el tiroidismo primario. En el secundario, sospechen paciente con disminución de T4 y TSH. Si el TSH en hipotiroidismo no está aumentado, en el secundario está disminuido. Esa es la... ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Generalmente restaurar concentraciones tisulares, alivio sintomático, prevenir el déficit neurológico en el recién nacido y en los niños, normalización de la secreción de TSH, reducción del tamaño de bocio si está presente, evitar sobretratamientos. Hemos dicho cuáles son las indicaciones para las hormonas tiroideas para hipotiroidismo primario, secundario, terciario. Los carcinomas de tiroides, en tiroiditis de Hashimoto, en coma mesenquimatoso también, los carcinomas de tiroides dependientes pueden tratarse con hormonas tiroideas si no son sensibles a otros tratamientos. ¿Cuáles son los efectos adversos del hipotiroidismo, nerviosismo, alta concentración de hormonas? Estamos hablando del tratamiento del hipotiroidismo. ¿Cuáles son los efectos adversos de las hormonas tiroideas? Pueden producir arritmias, angina, infarto, y a largo plazo puede disminuir la densidad mineral ósea. Levotiroxina es el tratamiento de elección, que hemos dicho que se puede iniciar con 50 miligramos cuando el paciente no tiene enfermedad cardíaca y se va aumentando semana a semana con enfermedad. Y con enfermedad cardíaca se inicia con 25 y se va incrementando. Se debe tomar 30 a 60 minutos antes de los alimentos con estómago vacío.
Es la droga de elección en gestantes. El objetivo es disminuir el TSH a niveles normales. O sea, el TSH es uno de los marcadores para ver cómo va la interacción del medicamentosa de las hormonas tiroideas. Interacciones en la absorción, colestiramina, no se absorbe. Fármacos que incrementan el clínex, los inductores enzimáticos, ya lo hemos visto esto, rifampicina, carbamazepina, fenitoína. Deficiencia de selenio para bloquear la conversión de T4 a T3. Los que bloquean T4 a T3 generalmente son los corticoides, también el propiltiuracilo y varios medicamentos. La liotironina sintética, incidencia elevada de efectos cardíacos, por eso es que no se da desde inicio. Generalmente se puede dar algunas combinaciones. Estas son las características. En el tratamiento del mixedema, que es una patología con bastante impacto clínico, será levotiroxina en boro 300 a 500 microgramos, terapia inicial con levotironina o una combinación de ambos. También se utiliza corticoides cada 8 horas hasta recuperación de la conciencia, baja concentración de TSH, mejoramiento de signos vitales. Se mantiene luego 75, así la T4 se va manteniendo hasta que el paciente se estabilice. Ahora tenemos el hipertiroidismo. Como ven, esta es la enfermedad de Graves-Basedow, donde hay una otalmoplejía, un trastorno ocular, trastorno a nivel cardiovascular, taquicardia, temblor, sudoración de piel, trastornos del osteo y incremento del peristaltismo gastrointestinal. ¿Cuáles son los síntomas? Pérdida de peso, intolerancia al calor, fatiga, sudoración fría, etcétera. Entonces, a todo paciente que mire, y hay que observarle, mire acá está el bocio, que puede ser bocio multinodular. La fisiopatología del hipotiroidismo implica un exceso de síntesis. La enfermedad, ¿cuáles son las más frecuentes? Son del hipertiroidismo, enfermedad de Graves-Basedow y el bocio multinodular tóxico. Para hacer el bocio multinodular tóxico le piden primero gammagrafía, después una ecografía y después ya le hacen las pruebas de función tiroidea también y a veces hacen una biopsia también inclusive en algunos casos. La enfermedad de Graves es un trastorno autoinmune en que los anticuerpos estimulantes del receptor de tirotrofina se unen a receptores de la hormona estimulante de la tiroides en las células tiroideas, provocando sobreproducción de hormonas tiroideas. El bocio multinodular tóxico o el adenoma tóxico son otras causas importantes donde los nódulos producen hormonas tiroideas independientes de la regulación del TSH. En cambio, en la Graves-Basedow sí hay prácticamente hay dependencia de la TSH y dependencia de los receptores de tirotrofina. Entonces, independiente. Otra causa de tirotoxicosis es la tiroiditis, donde inflamación del tejido tiroideo, hemos dicho la tiroiditis de Kerbein, que es una hormonas tiroideas, bueno, ya hemos dicho que aumentan la contractibilidad cardíaca, disminuyen la resistencia vascular, aumentan el gasto cardíaco. Y el hipertiroidismo es una causa de tirotoxicosis. ¿Cuál es el hipotiroidismo? Los tumores pituitarios que segregan TSH liberan biológicamente hormona activa que no responde al control normal de feedback. Estos tumores pueden secretar prolactina, o sea, no son tumores que están no solo, sino a veces combinados con otros tumores pueden producir también prolactina, hormona de crecimiento, y los pacientes pueden presentar con amenorrea, galactorrea, signos de acromegalia. La enfermedad de Graves-Basedow ya es otro aspecto, este es uno el que hemos visto anteriormente también, resulta de la acción de anticuerpos estimulantes dirigidos contra los receptores de tirotrofina. El trastorno autoinmunitario con producción de inmunoglobulina estimulante de la tiroides. Entonces, nódulo tiroideo autónomo, adenoma tóxico, que son más de 3 centímetros de diámetro, nódulo multinodular, tiroiditis granulomatosa de Kerbein, también que ya hemos mencionado algo. ¿Cuál es el objetivo? Eliminar el exceso de hormonas tiroideas y minimizar los síntomas.
¿Cuáles son el tratamiento que se utiliza generalmente para estos casos? Está centrado medicamentos antitiroideos, principalmente el metimazol y el propiltioracilo. La terapia con yodo radioactivo en algunos casos. O sea, o le doy esto, o le doy terapia con metimazol, o le doy el yodo radioactivo, dependiendo del caso, hay que estudiarlo bien. Es común, sobre todo para el bocio tóxico, bocio nodular tóxico y la enfermedad de Graves se utiliza el yodo radioactivo, pero esto al final va a producir hipotiroidismo. La cirugía es opción en pacientes con bocios grandes, nódulos sospechosos o malignos. Ahí es donde se hace la cirugía. Además, los beta bloqueadores para disminuir las manifestaciones cardíacas. Todo esto se hace en base a la elección, considerando factores de la edad, presencia de comorbilidades, las preferencias del paciente también. El metimazol se prefiere debido a su perfil de efectos secundarios más favorable en comparación con el propiltiuracilo, excepto en el primer trimestre del embarazo y en casos de tormenta tiroidea, donde el propiltiuracilo puede ser preferido por su capacidad de inhibir la conversión de 4 a 3,3. Entonces, en el contexto de gestación, se recomienda cambiar de propiltiuracilo a metimazol después del primer trimestre. O sea, en el primer trimestre estaría indicado el propiltiuracilo, porque también va a disminuir la conversión de T4 a T3. Y luego ya para el segundo trimestre hay que darle el metimazol, porque tiene un mejor perfil de seguridad. También se utiliza, ya como mencionaba, los bloqueadores beta-adrenérgicos como propanolol para controlar los síntomas adrenérgicos del hipertiroidismo que se presentan. En casos donde los antitiroideos no son efectivos o no son bien tolerados, se puede considerar otras opciones de tratamiento como ablación o con yodo radioactivo o con la tiroidectomía. Lógicamente, hay que ver, vamos a ver algunos aspectos. En resumen, el tratamiento del hipertiroidismo incluye principalmente el uso de antitiroideos como metimazol y propiltiuracilo, completando con beta bloqueadores para el control sintomático. ¿Cómo actúan los hormonas antitiroideos? Son el propiltiuracilo, el metimazol y el carbimazol. Actúan inhibiendo la peroxidasa tiroidea. Entonces, tanto el propiltiuracilo como el metamizol inhiben irreversiblemente a la peroxidasa tiroidea, lo que reduce la producción de hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque hemos visto la peroxidasa tiroidea interviene en la oxidación de las hormonas tiroideas. Inhibición de la deiodinación de T4 a 3. El propiltiuracilo, a diferencia, también inhibe la deiodinación periférica de T4 a T3. Entonces, el metimazol y el propiltiuracilo y la carbimazol inhiben a la peroxidasa tiroidea. A la peroxidasa cataliza la iodidación de la tiroglobulina y acoplamiento de los residuos de tirosina, que esto hemos visto anteriormente. Efectos extratiroideos. También tienen efectos extratiroideos, por ejemplo, pueden inhibir la lactoperoxidasa, una enzima que contribuye a las actividades antibacterianas de varias secreciones glandulares. Pueden estimular la secreción de ácido gástrico, pepsinógeno, etc. La modulación de la transcripción mediada por receptores de hormonas tiroideas pueden interferir con la unión de T3 a los receptores nucleares. Hay efectos también inmunomoduladores y antiinflamatorios. El carbamazol y el propiltiuracilo también han mostrado efectos inmunosupresores y antiinflamatorios. Y por lo tanto, estos pueden inhibir la síntesis de citoquinas proinflamatorias como factores de necrosis tisular alfa, interferón gamma, etc. En resumen, los antitiroideos tienen múltiples mecanismos de acción que incluyen inhibición de la síntesis de hormonas tiroideas, inhibición de la conversión de T4 a 3, efecto de extratiroideos y modulación de la transcripción mediadas por hormonas tiroideas. Y acá tienen los fármacos que modifican las biosíntesis de hormonas tiroideas, generalmente captación de yodo, perclorato, tiocianato,
Los que alteran la organificación o el acoplamiento, tionamidas, tiocianatos, sulfonamidas, tionamidas. Liberación de hormonas, sales de litio y yoduro, o sea, para la liberación. Deiodinación de T4, propiltiuracilo, sustancias de contraste. Aceleración del metabolismo hepático, los inductores enzimáticos. Y acá tienen las acciones. Por ejemplo, para disminuir la conversión de 3 a T4, sustancias de medio contraste radiológico, bloqueadores beta, corticoides y amiodarona, aparte del propiltiuracilo también. Y acá tienen los mismos organismos. Las iodaminas, ioduros, dosis elevadas, actúan a nivel de la organificación y el acoplamiento. Los ioduros también a nivel inhiben cuando en dosis elevadas inhiben la liberación también. El propiltiuracilo inhibe la conversión de T4 a T3. La absorción, el metimazol se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal. La bioactividad es alta, aunque puede variar con algunos individuos. Se distribuyen ampliamente en los tejidos. El metabolismo se metaboliza en el hígado a través de procesos de oxidación. Se realiza principalmente la eliminación a través renal. Pueden haber, generalmente estos pueden ser afectados por presencia de alimentos en el estómago, la absorción, sobre todo de la función hepática renal del paciente e interacción. Hay que tener mucho cuidado con esto. La absorción del metimazol puede disminuir en presencia de alimentos, mientras que el propiltiuracilo puede tener interacciones con anticoagulantes y otros medicamentos que afectan la función hepática. Reacciones adversas. Pueden haber erupciones cutáneas, agranulocitosis y anemia plástica, que son raras, pero son de gran impacto. O sea, la mielotoxicidad, toxicidad hematológica, mejor llamémosle así, toxicidad hematológica. Yo he tenido la oportunidad de ver varios pacientes con agranulocitosis. Entonces, y lo otro es con la anemia plástica también. Trastornos autoinmunes, vasculitis, lupus eritematoso, poliarteritis, compresiones raras pero serias. Los menores son erupciones, pero los mayores ya son granulocitosis, pero son raros, pero de gran impacto. Granulocitosis, vasculitis y anemia plástica. Otras interacciones pueden tener interacciones con otros fármacos, aunque no están bien documentadas. En caso de reacciones adversas a estos fármacos muy severas, se puede cambiar a yodo radioactivo o cirugía para el hipertiroidismo en algunos casos. El radioyodo, que se utiliza para tratamiento de hipertiroidismo, recidivas del hipertiroidismo, cuando hay un fracaso al tratamiento quirúrgico o farmacológico, o para algunos casos carcinoma de tiroides mediante ablación no quirúrgica sin dañar el tejido circundante. Es captado por la tiroides y lesiona las células, emite radiación que afecta solo a las células foliculares tiroideas, no afecta más. Los efectos tiroideos empiezan a manifestarse a los 2 o 3 meses. La principal desventaja es el hipotiroidismo, el 20% el primer año y el 5% cada año subsiguiente. El yodo radioactivo está contraindicado en gestación y en lactancia. Lógicamente, antes de eso hay que continuar los antitiroideos varios días antes. Como precaución, cuando se da yodo radioactivo, los primeros días los primeros días y cuando ya se da el radioactivo hay que aislar al paciente para evitar contaminación radioactiva. Y se recomienda corticoides 2 semanas antes y 6 semanas después de administrar yodo para evitar empeoramiento de la oftalmopatía tiroidea. Los ioduros bloquean la liberación de hormona tiroidea, inhiben la síntesis de la hormona por inhibición de la proteólisis de la tiroglobulina. Eso es lo que hacen, cómo actúan los ioduros. Decrece el tamaño y la vascularización de la glándula. Por esta razón es que se utiliza como terapia adjunta para preparación de pacientes hipertiroideos a lo que les va a hacer. Los pacientes que van a ser tiroidectomizados les dan yoduro inorgánico, yodo, para bajar el volumen de la tiroides y para disminuir la vascularización. 7 a 14 días antes de la intervención quirúrgica.
para inhibir rápidamente la liberación de hormona tiroidea y alcanzar rápidamente el estado tiroideo. Pacientes, solución saturada de yoduro potasio. En pacientes severamente tirotoxicosis con descompensación cardíaca para inhibir la liberación de hormona tiroidea después de terapia con yodo. Esas son las indicaciones de los yoduros. Las reacciones adversas que puede producir cialoadenitis, puede producir también digeusia, molestias bucofaringes. No se recomienda durante el embarazo por posibilidad de hipotiroidismo fetal. Y con esto estamos terminando. Alania Grandes, Alania presente, doctor. Buenos días. Aldave Fernández, Altatorre Adams, Presente, doctor. Buenos días. Apasa Mamane, Presente, doctor, buenos días. Aponte Arangoitia, Presente, doctor. Buenos días. Araujo Marcos, Presente, doctor. Buenos días. Arangoña Villanueva, Artica Rodríguez, Presente, doctor. Arzobial de Mora, Barbosa Cabanillas, Presente, doctor. Barrientos Bravo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Bedoya Caballero. Bravo Hacha. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Cabrera Ramos. Doctor, buenos días. Campos Silva. Caituiro Corrales. Presente, doctor. Buenos días. Serna Jiménez. Presente, doctor, buen día. Chacaltana Garavito. Condori Salcedo. Presente, doctor. Buen día. Corrales Pizarro. Cueva Quirós. Presente, doctor. Buen día. Cosi Chacón. Cosi Chacón. Presente, doctor. Buen día. Muy bien. Dionisio Cagua. Presente, profesor. Enciso Rodas. Espinosa Guablocho. Buenos días, doctor. Espinosa, presente. Buenos días. Fernández Chapoñán. Presente, doctor. Buenos días. Guzmán Béjar. Presente, doctor. Buenos días. Hidalgo López. Presente, doctor. Buenos días. Jumpiri Jiménez. Presente, doctor. Buenos días. Infazón Quispe. Presente, doctor. Buenos días. Javier Damián. Jiménez Hernández. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Larico Quispe. Presente, doctor. Buenos días. Laura Machuca. Presente, doctor. Buenos días. Lázaro Aliaga. Lázaro presente, doctor. Buenos días. León Salomé. Leiva Morales. Presente, doctor. López Gual. Magno Reyes. Presente, doctor. Buenos días. Malpartida Sánchez. Manrique Maldonado. Presente, doctor. Manjavil Cabriseño. Presente, doctor. Buenos días. Marcelo Zapata. Mendoza Falconi. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Montenegro Huerta. Montoya Ríos. Presente, doctor. Buenos días. Orihuela Aguilar. Presente, doctor. Buenos días.
Orozco Julca. Pacheco Huerta. Presente, Patiño. doctor. Ay, a ver, espérate, ¿Pacheco Huerta está? Sí, doctor. Buenos Ya, días, muy bien, presente. muy bien. Está bien, disculpe, sí. Patiño Ortiz. Presente, doctor. Le dije Patiño presente. Ya. Pinto Calcino. Presente. Pisconte Pardo. Presente, doctor. Príncipe Aguilar. Presente, doctor. Buenos días. Quiroz Aparicio. Ramos Aquino. Reyes López. Sánchez Guamaní. Presente, doctor. Sánchez Tineo. Presente, doctor. Santisteban Valencia. Presente, doctor. Buenos días. Trujillo Clavijo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Valeria Cueto. Presente, doctor. Buenos días. Vargas Machuca. Presente, doctor. Vázquez Chacaleaza. Presente, doctor. Buen día. Vega Torres. Presente, doctor. Buenos días. Verástige Tocas. Presente, doctor. Buenos días. Virgilio Ñaupa. Presente, doctor. Buenos días. Vilela Lucchini. Presente, doctor. Buenos días. Villanueva Vanguardia. Presente, doctor. Buenos días. Villarreal Rodríguez. Núñez Yáñez Peña. Presente, doctor. Buenos días. Zamora Chota. Ahora, ¿alguna pregunta, por favor? Bueno, si no hay, vamos a dar por finalizada No se olviden que este viernes es el examen, ¿ah? Ya no hay postergación, nada. Este viernes es de todas maneras el examen, ya está publicado inclusive en su. Bueno, gusto saludarlos. Nos estamos viendo.